Allintuta amauta. Allintuta hamawta yachaqmasiykunapis allintuta. Normativas marciales. Hola, correspondientes al día de hoy, estimados amigos. Creo que ya están todos preparados, listos para la clase del día de hoy. Entonces, la clase del día de hoy consiste en conocer algunos sustantivos y el caso de plural, ¿ya? Entonces, lo que vamos a trabajar esta noche, estimados amigos. Dicho esto, empezamos la clase del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Estamos transmitiendo por Facebook, por YouTube y por TikTok. Ya. Estimado amigo, muy buenas con cada uno de ustedes de otra vez. Aquí está nuestra pantalla. Ve, Alintuta dice, Alintuta, Alintuta. Muy bien. Ya. Estimados, vamos a empezar un poquito a conocer algunos sufijos que son muy importantes en el quechua. Muchos dirán, profesor, ¿qué sufijo? ¿Qué son los sufijos? ¿Ya? Entonces, veamos, estimados. Ya, ahora, uno de los sufijos súper importantes que vamos a aprender hoy día es el cuna. Y más cunar y gamma. A ver, vamos a agregar, aumentar tamaño. Un momento, one moment, please. Ya. Aquí está. Estimados. El sufijo que nos toca aprender el día de hoy viene a ser el famoso coma. Este sufijo que están viendo tiene una particularidad. Es exclusivo para los plurales. Solamente para los plurales, estimados amigos. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Ya, cuando nosotros empezamos a aprender el quechua, no toda la vida va a ser, pues, hablar en primera persona, hablar con simplemente expresiones en primera persona, en singular. Esa conversación siempre va a estar, en este caso, ¿con qué? ¿Ya? O vamos a estar usando los plurales. Dicho esto, estimados, mira, cuando yo quiero pluralizar un sustantivo, ¿ya? Cuando quiero pluralizar, ¿qué va a pasar? Voy a utilizar el principal de todos, que viene a ser el cuna. Entonces, veamos, ¿cómo ¿ya? Una cuna? ¿Qué son los cuna? Esa pregunta. Y no, animales. Para dar un ejemplo de las animales. Ahora, desde un lugar, animal y para el sufijo cuna. ¿Para qué? Para darle el plural. Aquí está, mira, una, cuna. Y aquí está, la S o la S que utilizamos en el español se reduce solo o se amplía en este caso como conjugación. Ahora, podemos acostumbrarnos a encontrar añas, y no están añas. Añas es el sobrino. Sobrino. Apos. Y no estamos alguna a ver, y no apos. Eso es muy malo. Y no apos. Quiero ancas. Y no ancas. Águila. ¿Qué más? Ah, a ver, algo me dicen que son algunos animales con la A. ¿Cuánto me pasó? ¿Ya ves? Ah,
Ya nos dicen aquí zorro, animales con A, animales con la A. Auto, el más importante. Auto, no, auto. Autos, perro. ¿Qué más? Auto, caballo. A ver, naranja. No sé, ahí me parece raro. Ya. Eh, asno. Asno, ya está. Asno. Asno, burro. Ya está. Profesor, buenas noches. Se Bueno, le escucha con eco y no se escucha claro lo que está hablando, profe. No sé qué es lo que está pasando. ya, a ver, vamos a ver. Un momentito, ¿ya? A ver. Sale como con eco y no se le entiende muy bien las palabras que está pronunciando. Gracias. Ya, muy bien. Ahora, ¿me escuchan? Ahora. Ahora sí, mejor ya, Chachi. Ah, ya es Ahora que mi sí, micro perfecto. Gracias. se había desconectado. Ya, mira, tenemos aquí una expresión aranca. Viene a ser lagartija. Muy bien, gracias a nuestro amigo Giancarlos. Mira, fíjense, estimados amigos, tenemos este grupo de animales, pero hay una característica. Por ejemplo, este grupito está en singular. Pero, ¿qué hago para los plurales? Aquí entra en juego algo muy interesante. Reglas que debes conocer. ¿Cuáles son las reglas en el quechua? Que son un elemento muy importante a partir de este momento. Entonces, veamos lo siguiente. Regla número 1, number 1, dice. Cuando una palabra termina, fíjate, en vocal. Regla número 2, cuando una palabra termina en consonante. Tenemos dos aspectos muy importantes, ¿ya? Termina en vocal, ya está, y termina en consonante. Ahora, mira, te voy a dar un concepto clave. Cuando una palabra termina en vocal, diríamos, solo le agregamos, o directo, le agregamos, ¿ya? Le agregamos el sufijo. ¿Qué sufijo? El sufijo que estamos utilizando. Entre comillas, guión cuna. De frente, sin la necesidad de agregar otro recurso. Ahora, esa es la primera teoría. Ahora, vamos a ver. En la parte de arriba encontramos, por ejemplo, todos los que terminan en vocal. Anca, aljo, añas, araranca. Mira, hasta aquí ya está. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente copiamos y nos encontramos con esto. Aquí está, mira. Anca, águila, aljo, perro, asno, burro, araranca. Y si te das cuenta, cada uno de estos termina en vocal. ¿Qué pasa? Tucuruparisja, hangyalikunapi. ¿Y qué va a pasar ahora? Como termina, como la regla indica aquí que solo vamos a agregar cuna, ¿qué voy a hacer? Simplemente agrego el cuna. Anca, cuna. Ya está. Para decir qué cosa. Águilas. Fíjate. Águilas. Para utilizar la S, aquí está anca cuna. ¿Ves? Javari. Anca cuna. Lo mismo va a pasar para el perro. ¿Qué vas a utilizar? El cuna. Aljo, cuna. ¿Qué vendrían a ser ahora? Perros. ¿Ya? Aljo, cuna. Asno, igualito. Asno, cuna. ¿Qué viene a ser? Burros. Ya está. Hasta ahí todo bien. Si quieres decir, por ejemplo, araranca, y le agrego qué cosa? Cuna. Araranca cuna. Y matacanma araranca cuna. Lagartijas. Ya está, estimados amigos. Hasta ahí tenemos cómo. La primera regla. Cuando una palabra termina en vocal, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar directamente el sufijo cuna.
sin la necesidad de agregar otros. ¿Me entiende? Ahora, la segunda parte nos dice, en este caso, estimados, esta reglita que estamos poniendo funciona para cualquier tipo de palabras. Puedes utilizar con sustantivo, con cualquier tipo de sustantivo, abstracto, concreto. Puedes, por ejemplo, utilizar personas, puedes utilizar partes del cuerpo humano. Con toditos va a funcionar. ¿Me entiendes? Entonces, mira, fíjate, en el primer caso, cuando termina una palabra en vocal, utilizamos eso. Ahora, en el segundo caso, hablamos de lo mismo, o en este caso no, sino hablamos de una palabra que termina en consonante. Estimados, recuerden, esta regla es para todos, ¿ya? Veamos. ¿Qué cosa le agregamos? Aquí dice, antes del sufijo, ¿qué sufijo? Cuna, ¿qué va a pasar? Debemos agregar la partícula o un sufijo también, ¿eh? Pero es como un auxiliar. ¿Cómo? ¿Por qué es auxiliar? Porque solo te va a salvar en un momento determinado. Entonces voy a poner la partícula. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la partícula? Ni. Realmente este podría trabajar como un infijo. Por eso es que para nosotros, en este caso, estimados, antes del sufijo cuna que estamos viendo aquí, ¿qué va a pasar? Voy a agregar el famoso ni. ¿Cuándo? Cuando una palabra termina en consonante. A ver, ¿cómo sería eso? Regresamos a nuestros animales y me encuentro con dos. Añas y ato. Mira, fíjate. Añas y ato. Añas di sorrino. Ato, sor. ¿Qué hago? Simplemente voy, pego aquí y ya está. Ahora estos vamos a... un momentito, ¿ya? Vamos a convertir en ¿qué? Vamos a convertir en plurales. ¿Entendido? Entonces, teniendo ya estos dos animales que realmente, estimados, pocos son los, como te digo, pocas palabras del quechua tienen esta característica de terminar en consonante. No son muchos. Entonces, mira, en mi pantalla digo añas y ato. En matat quedó ruema. Añas, y como dice, si yo le voy a agregar, ¿ya? ¿Qué cosa? A ver. Ah, no. A ver, veamos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se agrega la cuna o no? A ver, piensen, porque me voy a lajear si no. Si no, vamos a hablar de Si posesivo, ¿ya? pluralizamos, profesor, ¿Ya? si pluralizamos solamente se agregaría cuna, ya no en ni, Ajá. solo en conjugación. Ya. Muy bien, excelente. Se han dado cuenta. Añas cuna, atu cuna. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya, aquí está bien, pero te voy a dar un tip ya más adelante, ¿ya? Porque justo vamos a entrar a los posesivos. Cuando es posesivo, estimados, tienes que agregar la partícula ni, ¿ya? Entonces, igualito aquí. Cuando es, en este caso, queremos pluralizar tanto palabras que terminan en consonante y en vocal, siempre vamos a agregar cona. Esa va a ser la regla general. ¿Entendido? Ya, ahorita llegamos a un tema en el que sí debes tener en cuenta el auxiliar ni. Pero para que vayas separando y dividiendo, o en este caso teniendo en cuenta dos cosas. Muchas palabras en el quechua terminan en vocal, la mayoría, en este caso sustantivos, y las que terminan en consonante son poquísimos. Por ejemplo, aquí tienes ato. Luego puedes hablar de contour, que también termina en consonante. Luego, casi ya no encuentras animales. Y cuando pasamos a partes del cuerpo humano, ¿qué vamos a encontrarnos? Por ejemplo, el sorján te dice, termina en consonante. En este caso, estimados amigos, mira, corrigiendo nuestro dato, para el tema de los plurales, ¿qué agregamos?
agregamos, ¿ya? Simplemente ¿qué cosa vamos a agregar? Solo agregamos el kuna. Para decir, añascuna, zorrinos, atoscuna, zorros, conturcuna, cóndores. Mira, fíjate, para la S, literalmente, que estamos viendo aquí, solo agregamos el kuna. ¿Entendido? Esta sería ahora la regla general. Entonces, si tú a partir de ahora, por ejemplo, nos encontramos una expresión, águilas, ¿cómo puedo negar? No son águilas. ¿Cómo puedo negar? No son perros. También ahorita llegamos. Entonces, en nuestro libro, estimados, este es el libro que nosotros estamos manejando, trabajamos el sufijo kuna. ¿No? Dice, se añade a sustantivos para indicar pluralidad. Eso debes entender. Cuando yo quiero hablar, estimados amigos, de plurales, simplemente tengo que agregar el sufijo kuna. Cualquier tipo de plural. ¿Entendido? Ahora, nos dice, también puede aplicarse a adjetivos y pronombres en algunos casos. ¿Ya? Ahora, lo que debes tener en cuenta, estimados, es que no se usa en verbos conjugados. Esto hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces cuando uno aprende a hablar quechua, ¿qué va a pasar? ¿Ya? ¿Para qué nomás utilizas los plurales? Exclusivamente para sustantivos. En la mayoría de los casos, solo para sustantivos. Y profesor, ¿puedo utilizar con verbos? En la vida vas a utilizar con verbos. Ya, cheite y echanek. Eso debes saber, porque si no, estimado, te vas a equivocar. ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos aquí, mira. Wasi, wasikuna. Mira, fíjense aquí los ejemplitos que tenemos. Vamos a cambiar un estilo de letra para que sea más legible para los que están viéndonos. Ya, mira, estimados. Wasi, wasikuna. Llama, llamakuna. Runa, runakuna. Hatun, hatunkuna. Mira, aquí estoy utilizando hatun a un adjetivo. Wawa, wawakuna, niños. Yachaj, yachajkuna. ¿Ya? O estudiantes. En estos casos estamos agregando el sufijo kuna como un elemento que nos permite pluralizar. Wasikuna, runakuna, ¿ya? Wawakuna, yachajkuna, en todos los casos. ¿Me entienden? Ahora, teniendo esta idea, estimados amigos, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, aquí vamos a ver. Aquí un poquito vamos a introducirnos en el mundo del quechua y un poquito vamos a pensar. ¿Qué nos dice? Cuando nosotros hablamos de plurales, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué pasa si lo junto con un adjetivo? ¿Ya? En este caso sigue pegado al sustantivo. Por ejemplo, aquí le aumentas un número, un adjetivo. Llora, añas, cona. Y puede seguir utilizando. Ya, eso sí, es una regla general. Pero, estimados, en la mayoría de los casos, solo para sustantivos. Solo para sustantivos. Y aquí tenemos, no cambia el significado de la palabra, solo la vuelve plural. ¿Qué más? Tenemos aquí, ¿cómo puedes decir en plural hombres? A ver, vamos. Runa, ¿cómo sería aquí la respuesta? Runakuna, Runa. runakuna, maestro. Ya. Por ejemplo, aquí tenemos, a ver, muy bien. ¿Qué Guaguacuna. más? Guagua. Una, Guagua. Excelente. Ahora, chaca. ¿Cómo diría chaca? Chacacuna. Chacuna, Acá, cuna, puentes, ¿no es cierto? Llama, Yamacuna. llama cuna. Y hasta ya aprendiste el plural. Lo demás está la tarea de ustedes, ¿ya? Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Mira, fíjense, un tip les voy a dar aquí. Por ejemplo,
Cuando nosotros queremos utilizar aquí y ampliar un poquito nuestro vocabulario, no siempre toda la vida voy a utilizar una cuna, babacuna, chacacuna, jatongona, llamacuna, sino a veces se va agregando más sufijos. Como en este caso, dice, un caso especial. En caso de utilizar un sufijo muy distinto al cuna, debes entender que el sufijo se colocará antes del sufijo que se adhiere. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, aquí esta palabrita vamos a analizar para que entienda. Imagínate que tú quieres, en este caso, escribir en un texto quieres escribir, y te encuentras y debes utilizar el ta. Y entonces muchas personas podrían equivocarse y decir, a ver, el profe me enseñó misi, a misita, al gato, y quiero decir a los gatos. Entonces le aumentas el cuna al final. Entonces, estimados, aquí estaría mal esta expresión. ¿Por qué? El cuna, estimados, se pega o se adhiere de frente al sustantivo. Te voy a dar la regla. O sea, en este caso, el cuna, ¿qué vamos a decir? Siempre, vamos a escuchar, siempre va unido a la raíz del sustantivo. O sea, en este caso, si nosotros utilizamos un sustantivo, siempre vamos a encontrar que él, ¿ya? ¿Qué cosa? Que el sufijo cuna va a tener que ir unido siempre a la raíz del sustantivo. Por ejemplo, aquí abajo, ahora regresa, o aquí, mira, veamos aquí, añas. Si yo estoy poniendo mi ejemplo, añas, pero me piden que yo plantee mi oración de la siguiente manera. Me dicen, profesor, tú tienes que plantear tu oración en castellano, sería con los zorrinos. Mira, con los zorrinos. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí hay tres elementos. Primero, zorrino, que viene a ser el animal en sí. Luego estoy utilizando plural. Los, mira, fíjate, igualito aquí, una S. Entonces, en este caso, ¿qué voy a decir? Yo simplemente diría, ya, está bien, zorrinos, añas, cuna, ya está. Pero aquí me ha dado un recurso, con. ¿Y dónde pongo eso? ¿Dónde voy a poner este famoso con? Muchas veces las personas cuando aprenden quechua, el con literalmente se traduce al castellano o al quechua como el wan. ¿Y qué va a pasar? Muchas personas lo van a poner añas wan y al final ponen cuna. Esta expresión está mal. ¿Cómo tiene que ser la expresión? Como te dije, siempre va unido a la raíz del sustantivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? El cuna que estoy utilizando aquí va a ir siempre unido ¿en dónde? A la raíz. Añas cuna wan. Recién ahí vamos a ver. Añas cunaban con los zorrinos. O sea, esta tiene que ser la estructura. Y aquí en el libro se te explica más. Por ejemplo, nos dice que para colocar cualquier otro sufijo, siempre vamos a colocar el cuna antes del sufijo. Mira, aña misicunata. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está? Está antes del sufijo. Y aquí hay un ejemplo más interesante. Mira, veamos esto. Aquí tenemos algunos ejemplitos para ver. A ver. Ya mira, estimados, dice. Wasi, kunata. Aquí estoy agregando un sufijo. Wasi kunata. Runa kuna, wan. También, mira. Hatun kuna, pi. Wawaku, nam. Chakakuna, pi. Estimados, siempre me doy cuenta que el cuna va a ser el sufijo que va a ir unido aquí. Va a ir unido al sustantivo. Wasikuna ta.
Igualito, runakuna, wan. Hatunkuna, pi. Wawakunam, también. Chakakuna, pi. O sea, te das cuenta. Si tú en algún momento mueves este sufijo antes de esto, antes del kuna, tu expresión pierde sentido. Hatun pikuna. Aquí ya no tiene sentido. Por eso te estoy explicando que cuando más adelante utilicemos un sufijo como los que estamos viendo aquí de color rojito, siempre van a tener que agregarse después del sufijo kuna. Porque si se agregan antes, la expresión sería incoherente. ¿Me entiende? Eso hay que tener en cuenta. Y eso está en nuestro libro. Ahora aquí algunos ejemplos, ya que tú utilices con ta. Runa kunata, wawa kunata, chaka kunata, llama kunata, hatun kunata. Aquí sí puedes completar así. Ya, veamos, mire. Si a mí me están diciendo que voy a trabajar con el ta, simplemente pongo aquí. Runa, agarro runa, le agrego kuna y al final ta. Runa kunata. Runa kunata a los hombres y agregando el kuna. Mira, fíjate. Runa kunata. Ya está. Agregué a los hombres, ¿no es cierto? Y esa misma estrategia o esa misma manera de completar lo hago con los demás. Ah, bueno, no dice. En cada oración hay un error en el uso de kuna y corrige la palabra incorrecta. ¿Ya? Entonces, mira, estimados aquí, las expresiones que estamos viendo, que es expresión incorrecta, supuestamente no están incorrectas aquí. Ya te he explicado. Wasikunata ruwane, runakunawan rimane, hatun kunapi tiyane, wawakunan purin, ya chaka kunapi purins. Estimados, aquí nuestras oraciones ya están bien hechas. ¿Qué voy a hacer? Simplemente yo puedo agregar a este lado, unir nomás y decir wasikunata ruwane. Para que mi expresión sea más completa, ¿qué voy a hacer? Voy aquí y pego aquí y hago lo siguiente. Mira, fíjate. Wasiku nata. Solo eliminar el guión. ¿Te das cuenta? Wasiku nata, ruani. Hago las casas, construyo las casas. ¿Me entienden? Ese es el ejemplo que ustedes van a hacer. Aquí nos dice, completa la oración con el plural correcto. ¿Ya? Completamos estas oraciones con el plural correcto. Usa la palabra de singular y agrega las kuna para completar la oración correctamente. Noka. A ver. Wasikunata. Solo estamos trabajando con el ta. Aquí está. Wasikunata purin. Lo más importante es que aprendamos a utilizar ¿qué cosa? En este caso el kuna. Aquí está no wasikunata purin. Pai. Paikuna yachan. Ellos saben, podría ser, ¿eh? Paikuna yachanku. Ellos saben. Hankuna, hatuna wasipi tiyangichik. Hankuna, y aquí ya te está dando una idea. Hankuna, de frente ya. Hatuna wasipi tiyangichik. Aquí no faltaría nada, ¿ya? Hankuna, hatuna wasipi tiyangichik. Te he dicho que se puede utilizar con pronombres. Aquí está, mira. Hankuna, ¿ya? Entonces, aquí dice, mira, nosotros volamos con los cóndores. Aquí sí me está dando una idea, con los cóndores. Y adelante te dije, ñohanchi, cóndor. Pongo, contur, kuna, wan. Ya está, palanche. Sé que algunos están un poquito complicándose todavía, pero ahorita vamos a llegar. Solo son ejemplos para que podamos avanzar, ¿ya? El kuna, más que todo, lo que tú tienes que tener en cuenta, estimados, es el sufijo kuna. El sufijo kuna es imprescindible. Ya te estoy dando algunos ejemplitos utilizando algunos recursos, como en este caso, por ejemplo, el wan, que tiene ya otro significado. ¿Y cuándo vamos a llegar a eso? Terminamos este libro y luego al toque saltamos a lo que son los pronombres interrogativos, donde vamos a trabajar el wan todo de canto. Por ahora, estos ejemplos. Entendido, estimados. Entonces, por favor, aquí tenemos algunos. Por ejemplo, muchos niños. ¿Cómo se diría muchos niños en quechua? Muchos niños.
Ashka. Ashka wawakuna. No, sino en Erkekuna. plural. Erkekuna. Irqi. Erkekuna. Kuna. Muy bien. Irqicuna. Varios cóndores. ¿Cómo se dice cóndores en quechua? Kunturkuna. Kurkutuna. ¿Punto? Erkekuna. Muchas personas. Hablamos de personas. Runakuna. Runakuna. Una cuna, muy bien. Ríos, varios ríos. ¿Y maricón río? Mayu. Mayukuna. 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 Mayucona. Muchas montañas. Montaña. Orkokuna. Ashka urkukuna. Ya, No. solo Urkukuna. Urkukuna. Urkukuna nada más. Urkukuna. Urkukuna. ¿Entendido? Y he puesto, mira. ¿No es cierto? Ya tenemos. Utilizando siempre el cona. El recona, contorcona, runacona, utilizando el mayucona, urcocona. A ver, vamos a hacer práctica aquí. Consulta, profe. ¿Ya? Una consulta en esto. La ¿Ya? traducción está sin incluir el adjetivo. ¿Está bien esa traducción o también podría ser Aska Ujú. Irkikuna, ¿no? Ya. Por Aska ahora, como Kunturkuna. estamos en el nivel básico, solo el plural. ¿Ya? Normalmente ya. podemos utilizar, por ejemplo, achka, achka, irkikona. ¿No es cierto? Ya. Varios cóndores, varios, ¿cómo se dice? Ya. ¿Ya? Aska Varios, también a ver. Ah, sería, ¿no? No. Conturcuna. Achka, achka con turgona. Una. Ats- Se dan cuenta, ¿no es cierto? ¿Cuál? Por eso es que no vamos a traducir todavía, solo vamos a traducir los plurales. ¿Entendido? La primera parte, solo los plurales. ¿Ya? Antes que Aquí nos pase dice, a otro a ver, ejemplo, profesor, quería hacerle la consulta. No sé cuál será la regla para la escritura, como por ejemplo, actus termina en Q, pero también en la clase anterior el manachika termina en P. ¿En qué casos termina en P y en qué casos termina en Q? Eso me gustaría que nos explique, por favor. manachihap. Ya. Ajá, Mira, hay manachika. varias reglas. Ajá. Ya. Hay varias reglas que han cambiado. Y entonces, por ejemplo, en este caso, excelente esa preguntita. Ya, mira, aquí veamos. ¿Por qué yo utilizo aquí? Es que a veces yo tampoco entiendo al ministerio, ¿ya? Por ejemplo, normalmente en Cusco se diría chikaj, ¿no es cierto? ¿Ya? Chikaj. Pero, ¿qué ha dicho ahora el ministerio? ¿Ya? Dice supuestamente que esta palabra se escribe con una P al final. O sea, la raíz de la palabra siempre va a ser esta. Entonces, doy una sugerencia, ¿ya? Cuando nosotros aprendemos un idioma o cuando queremos hablar un idioma, ¿qué va a pasar aquí? O en este caso en el quechua. El Minedu, ¿ya? El Minedu plantea normas o lineamientos, reglas, ¿ya? Lineamientos. Y en uno de ellos, que nosotros nos encontramos, es el manual del ministerio. Y dentro de ello está el manual. Y en el manual considera, por ejemplo, la palabra chehab, ¿ya? Como una correcta. O sea, esta expresión que se traduce a verdad viene a ser la correcta. ¿Me entiende? Ahora, ¿por qué? Porque es una palabra raíz. ¿Y en qué casos yo utilizo la co? Cuando es palabra raíz también. O sea, esto significa zorro y cuando es una palabra raíz es también correcta. Pero, ojo chicos, ya, aquí también igualito debes entender que es una palabra raíz y es correcta. Ahora,
Hay una regla muy interesante que más adelante vamos a ver. Esta regla se denomina lo siguiente. ¿Ya? ¿Y cuál es esa regla? En el que sí yo voy a acoplar una P, usar una P. Cuando utilizamos, ¿ya? Utilizamos, ¿qué cosa? La o el sufijo, o en este caso la P. Vamos a poner así directo. ¿Cuándo? Porque, ¿en qué situación? Cuando vamos a poner, es un sufijo de caso, en el caso genitivo. Solo en ese caso. Pero, profesor, ¿qué es ese caso genitivo? El caso genitivo, veamos, se traduce en algo. Cuando nosotros queremos utilizar la preposición, ¿ya? ¿Cuál es la preposición? La preposición de. En ese caso, estimados amigos, ¿qué va a pasar? Este es el caso genitivo. Pero no entiendo aún. Mira, te voy a poner. Te pongo el caso genitivo, que el primero es la P y el segundo es la PA. Ahora, ¿qué es el caso genitivo? Hablando en cristiano, ¿qué sería el caso genitivo? El caso genitivo literalmente es cuando nosotros tratamos o simplemente queremos o indicamos posesión. Cuando tú utilizas la preposición de para indicar posesión. De Juan, por ejemplo. De María. De Dina. Por ejemplo, de Dina. Y en esos casos, estimados, estoy utilizando el caso genitivo. Cuando utilizo la preposición de. ¿Me entiende? O sea, para la preposición de, en el caso del quechua, estimados amigos, o esta preposición de, o en algunos casos del, se va a traducir como la P final o la PA. Y esto va dependiendo, ¿eh? En algunos casos, estimados, se utiliza el del también de manera frecuente. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando yo digo de Juan, de María, simplemente tengo dos reglas, ¿ya? ¿Cuáles son las dos reglas? Aquí sí entra en uso las finales de una palabra. Juan termina en ¿qué? En consonante. María termina en vocal. Dina termina en vocal. Y entonces aquí nos dice, según el caso genitivo, para utilizar la preposición de o del, ¿ya? Esta preposición de o del se va a traducir al quechua como la P final o la PA. ¿Me entiende? Ese es el caso genitivo. Entonces, cuando yo quiero decir de Juan, pongo el nombre y como esta palabra termina en consonante, ¿qué va a pasar? Aquí sí te va a poner, mira, entre paréntesis, consonante. Y esta primerita que estoy poniendo, vamos a poner entre paréntesis, que viene a ser una vocal. O sea, tienes dos. Cuando una palabra termina en consonante o en vocal, le agregas el famoso P. Solamente la P. Solo le vas a agregar eso. Y cuando una palabra termina en consonante, le agregas PA. Ahí está. Y siguiendo esta regla, yo me encuentro de Juan, de María. Pongo los nombres, ¿ya? Dina. Dina, muy bien. Aquí pongo y digo, Dina. Ahora, dependiendo aquí el final o la letra final, voy a poner el caso o el sufijo correspondiente. Puedo poner la P o la PA. Juan termina en consonante, por consiguiente le agrego el PA. Juanpa. Juanpa se traduce literalmente al quechua como
o al castellano como de Juan. María. Según el quechua cusqueño, el ministerio nos dice ahora vas a, antes, por ejemplo, antes utilizábamos la Q, ¿eh? María, decías, ¿eh? María me llegó hasta acá. Pero ahora con la nueva norma nos dicen María. Son algunas variaciones que es ministerio. Antes tú decías Dinah me llegó hasta acá. Ahora, ¿qué te dice? Que ya no vas a utilizar la Q de frente la P. Dinah me. ¿Me entiende? O sea, más se está tratando de poner algunas reglas que tal vez tengan sentido. En algunos casos, estimados, por ejemplo, yo mismo discrepo con algunas reglas que ha dado el ministerio, pero también hay algunas reglas como el uso de la N y la E. En el quechua, esas sí tienen un sustento, ¿eh? Por eso, en este caso, casi no tiene un sustento, pero el ministerio te dice, pues, en el manual vas a encontrarse. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues, si queremos nosotros aprobar una evaluación, ¿quieres nombrarte? Tendrías que aprender. Entonces, estimados, el caso genitivo es esta. Y no se confundan con las palabras, aquí, mira, con las palabras que desde raíz supuestamente vienen con una escritura, como Chehab o Atu. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Me entienden? Entonces, ¿me han entendido el caso genitivo? Para eso sirve, estimados, el caso genitivo. Ahora, en el quechua chanca es más sencillo. En el quechua chanca, el caso genitivo es el PA, solamente PA. Por ejemplo, tú te encuentras María, ya no dices en quechua chanca María, sino María, pa, dinapa, mamá, y pa, taita, y pa, guasipa. Siempre va a utilizarse la pa como elemento principal. Pero en el quechua collao tenemos los dos, el PA y la P. Y esos tienen sus casos de uso. ¿Ya? Eso hay que entender. Es el quechua collao, estimados amigos. ¿Me entiende? ¿Me han entendido o no me han entendido? Profesor, Correcto, no, listo. particularmente, Sí, profe, profesor. lo que yo le solicitaría, Amauta. profesor, es que, perdón, un ratito voy a consultar. Lo que yo le solicitaría, profesor, es que, claro, en este caso en genitivo sí, pero ahorita mi consulta era la palabra atuj y la Ajá, palabra chekaj son raíces, ¿no? Son sí. raíces. Acá no hay nada de genitivo. Ujú. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué en algunos casos utilizamos la Q y en algunos casos la P. Entonces, esa regla nos gustaría tal vez para la siguiente clase nos podría aclarar, porque estos son palabras raíces, que es muy distinto a palabras con genitivo, ¿no? Eso es muy distinto. Entonces, eso me ha Ya. creado bastante duda porque yo he estado practicando y no Ujú. sabía si iba a escribir con Q o con P, ¿no? Entonces, eso era mi duda. Gracias por su respuesta, profesor. Ya, excelente, excelente. Mira, ¿saben qué? Esto es interesante su pregunta, la compañera. Estimados, mira, esa palabrita que estamos encontrando aquí, chehab, ¿ya? Literalmente no vamos a encontrar un sustento técnico. ¿Por qué motivo es que el ministerio ha considerado esta palabra con una P al final? Porque chihab, lo que estamos viendo, esa palabrita, es propia original del quechua chanc. ¿Ya? O sea, aquí donde yo vivo, en Apurímac, se utiliza esto de manera frecuente. Esta es una versión, ¿ya?, del quechua chanc. Pero, ¿qué pasa? ¿Ya? Es una versión del quechua chanc. ¿Y qué va a pasar con el quechua de Cusco? El quechua de Cusco, ¿cuál era la versión? La versión de Cusco normalmente era pues lo siguiente. Y en Cusco todavía escribías checa, decías antes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? Con el tema del trivocalismo, no hay una explicación clara desde el ministerio por qué la palabra checa, que era verdad en Cusco, ¿ya? En Collao,
se ha convertido en chija. ¿Ya? No hay una explicación. Yo también he buscado esas palabras, ¿eh? ¿En qué situación voy a utilizar? Pero como te digo, hay una serie más de palabras que han cambiado en el quechua sureño. Por ejemplo, otra palabra que ha cambiado. ¿Cómo escribía antiguamente en Cusco? Cuando estaba en la academia de la lengua quechua, ¿qué decía? Yo escribía así, colque, ¿no es cierto? Colque taparamsa. Pero también el ministerio nos ha cambiado y nos ha dicho, ahora no va a ser colge, va a ser holge. O sea, son reglas que supuestamente aparecieron a raíz del quechua chanca y han tratado de incorporar un poco del vocabulario del quechua chanca al quechua de Cusco y han tratado de eliminar algunos términos que en Cusco se utilizan de manera distinta. Entonces, si nosotros empezamos a buscar una regla para esto, no vamos a encontrar, porque son palabras raíces según el ministerio. Entonces, es el problema, ¿ya? Entonces, para esta situación que es más que todo la evaluación, consideren algunas palabras que se les va a brindar tal como están, ¿ya? Sé que muchos van a discrepar, a mí me han enojado, me han insultado todo en Cusco, ¿ya? ¿Por qué me han insultado? ¿Ya? Por ejemplo, yo enseñé quechua pentavocálico. Y cuando yo empecé a estudiar un poco el quechua sureño, me han dicho, señor, por dinero se va. Son ayayeros del ministerio, nos decían, ¿eh? ¿Por qué? Por esta misma situación, ¿ya? Los estimados, Amauta, míos, amauta, ¿sí? tapuykusqayki, a ver, noqa mamshani kuskumanta. Ujú. El primer día que hemos avanzado, profesor, indicó no de que palabra verdadera era chicaque, chicaque. Entonces, en conclusión, ¿qué debemos hablar si queremos decir la palabra verdadero? Ya, ¿Chicaj o chicaque? Por favor. Así que ahorita, ya. profesor, me va a disculpar, me parece más difícil el quechua que el inglés. ¿Por qué? Tengo mi niña que Sí, está en tercer grado de secundaria, ya, está haciendo el tercer año, prácticamente le faltan 2 meses, profesor, para acabar en IGNA, porque ya. hacen 3 años y medio, bueno, IGNA el inglés, ¿no? Ahora mi Ujú. hijo acaba de acabar también hace una semana el inglés, 3 años y medio en IGNA. Y ahora lo ven, están junto conmigo, estamos aprendiendo y me dice, ay mamá, el inglés es más fácil que el quechua. Y ahorita estoy, profesor, ya hemos hecho patalear prácticamente. Y eso, profesor, por Ya, favor, mira. quisiera, por favor. Ahí dice, en el Ajá. primero hemos dicho no chicaque, ahora dice chica. Eso, profesor, por favor, Ya, mira. oriénteme, por Veamos favor. esto. Muchísimas Ya, solo le gracias. estoy explicando cómo está evolucionando. ¿Ya? Ahora, mira. Nos quedamos con esta palabra, chija. ¿Ya? Pero ojo, en tu oralidad, esto lo que estamos haciendo es en la escritura, ¿ya? Chija. Ahora, en la oralidad, ¿qué nos dice el ministerio? En la oralidad, estimados, en la oralidad, aquí no nos prohíben, sino en la oralidad te dice ya, tú vas a hablar como hablas en Cusco. ¿Cómo hablas en Cusco? Chija, ya está. O si no quieres, en algunos lugares hablan chica. Estas versiones en la oralidad son correctas, pero en la escritura hay que utilizar esta, chija. Eso hay que utilizar en la escritura. ¿Me entiende? Ya, para que no se equivoque. En la oralidad, checa o chica vas a utilizar. Ahora, en la escritura, ¿qué vas a utilizar? Siempre con una P al final. Chija. ¿Me entiende? ¿Ya? Esto también va variando, dependiendo de, por ejemplo, va a depender de la versión. Si te vas al quechua central es distinto, ¿ya? Entonces, eso hay que entender. ¿Entendido? ¿Ya? El checaj, checaj, estimados, en Cusco vamos a utilizar eso. Porque en Cusco, ¿cómo hablamos? Checaj, ningimeki, mana ningichu chicaj, ¿no es cierto? Checaj, mi checaj. En cambio, en la escritura, otra vez vuelvo a repetir, chefa, con una P al final. ¿Me entienden? Ya son palabras raíces según dice el ministerio. ¿Ya?
Es interesante este tema del ministerio, ¿ya? Eso hay que entender, estimados amigos. Ahora, más adelante vamos a llegar al uso de la Q. ¿En qué situación yo utilizo una Q al final de una palabra? Eso ya va a ser. Pero por ahora, nos quedamos con la siguiente teoría. Aquí, que solo le agregamos el cuna para los plurales, para cualquier palabra. Atocona, ñascona, algocona, ancacona, ararancacona, ¿ya? Por ejemplo, utilizo otra palabra, hualpacuna. Por ejemplo, dices oso, ucucucuna. Vas a decir, por ejemplo, perdiz, yutucuna. Y vas a hablar. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, aquí estamos. Estimados, esto, por ejemplo, esto tengan en cuenta eso, ¿ya? Del quechua de Cusco, que es oralmente está bien, en la escritura nomás hay que modificar muchas cositas. Eso es lo que estamos tratando de modificar. ¿Entendido? Ahora sí, regresamos a nuestro libro. Aquí ya tenemos algunas expresiones, nos traduce al español. Llamacuna. ¿Qué cosa? Llamacuna pucllanco. ¿Ya? Eso sí hemos avanzado ya. Pucllanco, tiyanco, yachanco, hatunmi, ¿ya? Mikunco. Aquí sí ya hemos avanzado. Hemos avanzado la primera, segunda, tercera, primera, la conjugación, entonces ya podemos trabajar con esto. Llamacuna, pucllanco. ¿Cómo sería en el caso del castellano? Llamacuna, pucllanco. En el castellano, simipi. Las Llamas juegan. Llamas juegan. juegan, y hasta las llamas juegan, así sería, ¿no es cierto? Por ejemplo, hatun kunatianku, ¿cómo Los sería? grandes se sientan. Los grandes Se se sientan. sientan, y hasta, ¿no es cierto? Los grandes se sientan, y tú vas completando demás, ¿ya? Los grandes se sientan, muy bien. Escribe verdadero o falso, ¿no? Lee cada oración y pon verdadero o falso, mira. Veamos aquí. Guaguacuna rimancu. Los niños hablan. ¿Está bien o no? Verdadero. Verdadero. ¿Verdad? Muy bien. Chacacuna hatunmi. Verdadero. ¿Ya? ¿Verdad? Ya. Runacuna yachanki. ¿Está bien? Falso. Falso. Runacuna yachanku sería. Chanco sería. Llamakuna purinku. Verdadero. ¿Verdad? Falso. Bueno. Verdadero. ¿Las llamas Llamakuna. caminan? Sí, está bien. Esto- ¿Y cómo sé que es verdadero y que es falso? A ver. ¿Cómo sé? Purin. Ya, mira. Para que entiendan un poquito más. Purin kuch. Ya. Purin kuch. Mira, estimados. Cuando yo hablo de guaguacuna, esta expresión guaguacuna, ¿qué va a pasar? Literalmente, cuando nosotros hablamos de guaguacuna y yo quiero reemplazar con un pronombre, guaguacuna se traduce a ellos. ¿No es cierto? Ellos. Entonces, ¿qué va a hacer? Guaguacuna rimancuna, aquí está falso, ¿ah? Entonces, ¿cómo tendría que terminar? Ellos, la terminación tiene que ser rimancu, ¿no es cierto? Ellos, incu, paikuna, rimancu, ¿no es cierto? Ellos es igual a qué? A paikuna. En vez de decir ellos, ¿qué va a decir? Paikuna. ¿Y cuál era la terminación de paikuna? Paikuna te dije que siempre va a terminar, ¿en qué va a terminar? En el sufijo in, In. ¿no es cierto? Entonces, digo, guabacuna, que son ellos, entonces sería guabacuna rimanco. Y este na sería un elemento que nos está dando un distractor nada más. Entonces, eso hay que fijarnos bien. Por ejemplo, chacacuna, hatunmi, los puentes. Esos puentes también está referido a ellos. Runakuna yachanki. Runakuna.
Runakuna también se va a traducir a ellos. Runakuna, ¿quién es? Ellos. Y digo, yachanku. Y aquí está yachanki. Y por consiguiente sería falso. Por ejemplo, llamakuna. En vez, si yo quiero reemplazar llamakuna ¿en qué? Al castellano, yo voy a reemplazar como ellos, esas llamas. Está referido mucho a ellos. Y ellos siempre va a tener la terminación inco. Y aquí está. Llamakuna, paikuna, purinco. Por eso estoy haciendo esto para completar mi cuadrito. Hatunkuna palangu, los grandes vuelan. Hatunkuna, ellos, ¿quiénes? Los grandes. Igualito, estimados. Esto me da referencia a ellos. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, mira, chakakuna hatomi. Y aquí entonces, estimados, el siguiente es falso. Dice, llamakuna puringu. ¿Verdadero? Hatunkuna palangu. ¿Verdadero? Ya está. Así sería mi respuesta. ¿Entendido? Entonces, estimados, cuando tú no puedas, en este caso, una palabrita se te haga difícil, ¿qué vas a hacer? Simplemente tú trata de llevarlo en este caso, a un pronombre personal. Si no entiendes, profesor, ¿qué es chacacuna? ¿Qué voy a hacer? Voy a convertir, por ejemplo, guabacuna, ¿a qué? A ellos. Y con eso me voy guiando. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Muy bien, estimados amigos, ¿qué nos dice? Animal que da lana y vive en los Andes. Llama. La llama. Llama. ¿Y cómo sería el plural? Llamakuna. Llamakuna. Llama. Cona. Cuna. Ya está. Y voy completando, ¿no es cierto? ¿Qué me dice la siguiente pregunta? La siguiente pregunta me dice, estructuras para cruzar ríos. ¿Qué es? ¿Cómo se Chaca. dice? Chacacuna. Chaca. Y si son varios, sería Chacacuna. chaca. Cuna. ¿Ya? Grupo de personas. Runakuna. Una cuna. Runa. Cona. Niños pequeños. Guaguacuna. Guagua. Guaguacuna. Puedes decir erquecuna, ¿eh? Erjecuna. Ajá, también puedes decir erquecuna. Erquechacuna también puedes decir. Puede variar. Montañas altas. Ur. Urco. Urjucuna. Urjucuna. Ya está. ¿Ya? Entonces, con esto hemos terminado el uso del cuna, que es un sufijo muy interesante para el plural. ¿Ya? En resumen, estimados amigos, el cuna funciona con todos los sustantivos. Vas a utilizar cuna, guasicuna, carrocuna, chagracuna. ¿Ya? Jimmy, a ver, Jimmy, vamos. A ver. ¿Alguien levantó la mano? No creo. Entonces, estimados amigos, creo que hoy día hemos aprendido el cuna y pues hoy día nos quedaremos aquí en el cuna. El día miércoles vamos a trabajar el sufijo evidencial que indica certeza, seguridad, que también es muy usual en el quechua. La M y la mi. Eso vamos a trabajar el día miércoles. Esto sí, por favor, no falten este tema, es muy importante porque el quechua es un idioma que utiliza bastantes enfatizadores, validadores como la M y la mi. Y les voy a estar explicando cómo ha evolucionado el cambio de la N a la M, ¿ya? Entonces, estimados, creo que con esto nos quedamos el día de hoy. Nos vemos el día miércoles a las 6:30, donde aprenderemos también un poco más de esto. Ojo, estimados, vamos a hacer una evaluación el miércoles después de la clase para los temas Cancuna, Paicuna y el pluralizador cuna. Ahí va a ser nuestra evaluación, ¿ya? Nos vemos el día miércoles, estimados. ¿Ya? Alguien Yumanacho, no están ahí, may con chispes. Allí. ¿Ya? Puncha y cama jamauta. A las 8 de la noche hoy día tenemos clases, estamos en avanzado, ¿ya? Los que ya hablan quechua pueden unirse, ¿ya?
Estimados, a los que aún no nos escribieron, aquí les dejo mi número para que nos puedan escribir. Aquí está. Tupakunanchiskama. ¿Usted vende sus libros, profe? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Usted vende sus libros? Sí, nosotros damos todo nuestro material. Son 5 libros. Recién estamos en el primer libro, entonces nos falta todavía 4 libros para poder terminar de desarrollar. No, vende libros ya así impresos, a eso me refiero. No, impresos no, estimada, porque Ah, solo vendemos en PDF. Ajá. Ya, ok. Ya. Está bien, gracias. Ya nos vemos. Tupakunanchiskama. Tupananchiskama. Tupananchiskama yachachi. Chao, Tupananchiskama. Minchakamaq yachachiq.